mayo, San Cristóbal Magallanes y 24 compañeros mártires. En 1917 fue promulgada en México una nueva constitución firmada por el presidente don Venustiano Carranza. Estaba inspirada en principios anticlericales y provocó una era de violenta persecución religiosa. En 1926, bajo la presidencia de don Plutarco Elías Calles, la persecución se hace más violenta, con la expulsión de algunos sacerdotes, la clausura de escuelas privadas y de obras de beneficencia. Fueron muchos los fieles que sufrieron el martirio por defender su fe. De entre ellos presentamos ahora a 25 que fueron proclamados santos de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II. Los 25 santos canonizados el 21 de mayo del 2000 fueron: Cristóbal Magallanes Jara, sacerdote; Román Adame Rosales, sacerdote; Rodrigo Aguilar Alemán, sacerdote; Julio Álvarez Mendoza, sacerdote; Luis Basti Sainz, sacerdote; Agustín Caloca Cortés, sacerdote; Mateo Correa Magallanes, sacerdote; Atilano Cruz Alvarado, sacerdote; Miguel de la Mora, sacerdote; Pedro Esqueda Ramírez, sacerdote; Margarito Flores García, sacerdote; José Isabel Flores Valera, sacerdote; David Gabán Bermúdez, sacerdote; Salvador Lara Puente, catequista; Pedro de Jesús Maldonado Lucero, sacerdote; Jesús Méndez Montoya, sacerdote; Manuel Morales, catequista; Justino Orona Madrigal, sacerdote; Sabas Reyes Salazar, sacerdote; José María Robles Hurtado, sacerdote; David Rodal Lara, catequista; Toribio Román González, sacerdote; Genaro Sánchez Delgadillo, catequista; David Uribe Velázquez, sacerdote; Tranquilino Ubiarco Robles, sacerdote. Cristóbal Magallanes Jara nació el 30 de julio de 1869 en el rancho de San Metera, y que ahora se conoce como San Rafael, correspondiente al municipio de Totachique, Jalisco. Sus padres fueron Rafael Magallanes Romero y Clara Jara Sánchez, campesinos muy humildes, pero gente muy buena, fervorosa y cristiana. Vivió en el rancho durante los primeros 19 años de su vida, desempeñando oficios sencillos, cuidando ovejas, labrando la tierra y haciendo petates, hasta que se matriculó en el Seminario Conciliar de Guadalajara en octubre de 1888. Ahí se distinguió siempre como un alumno estudioso, piadoso y aprovechado. Fue ordenado sacerdote a la edad de 30 años en el templo de Santa Teresa de las Madres Carmelitas de Guadalajara, Jalisco, el 17 de septiembre de 1899. Recibió el orden sacerdotal junto con otros 14 compañeros de manos del obispo de Colina, don Atenógenes Silva, delegado por el arzobispo de Guadalajara, don Pedro Loza y Parvebé, quien para entonces ya estaba muy viejo y enfermo. Ejerció su ministerio durante 2 años como capellán de la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo, establecida en Guadalajara en la calle de Hidalgo, en la confluencia con la hoy avenida Chapultepec. Sus ilusiones de pastor se vieron coronadas al ser designado a la parroquia de su pueblo natal, desempeñándose como ministro, coadjutor y finalmente como párroco de Totachique durante 22 años, piadoso y servicial. El señor cura Cristóbal Magallanes Jara llevó una vida tranquila, con satisfacciones al poder estar al frente de la población de Totachique, su lugar de origen. Sin embargo, sus mismos fieles y los de la región lo llevaron a ser perseguido por el ejército federal durante la Guerra de los Cristeros. El señor cura Magallanes se distinguió por su piedad, honradez y aplicación desde niño. Tuvo mucha devoción acendrada al Santísimo Sacramento, a la Santísima Virgen María, a San José. Rezaba diariamente el Santo Rosario. Predicó entre los indios huicholes en varias misiones populares, uno de cuyos frutos fue la creación de la colina Azquetal. Fundó un hospicio para huérfanos, un asilo para ancianos, fundó centros de catecismo, edificó templos y dotó de capillas los ranchos de su jurisdicción.
siempre atento a la doctrina social de la Iglesia, expuesta en la encíclica Rerum Novarum, defendió su enseñanza y aplicó sus orientaciones. Desapegado de los bienes materiales, procuró mejor el nivel de vida de sus paisanos y remediar sus necesidades, para lo cual estableció escuelas en el pueblo y en las rancherías. Fomentó la agricultura, promoviendo la construcción de presas y bordos de almacenamiento de agua, y del mejoramiento de las semillas y el cultivo de árboles frutales y hortalizas. Entre muchas y notorias obras, legó a la comarca la introducción de la agricultura de riego, gracias a la construcción de la presa, la Candelaria. Para incrementar el patrimonio material de la familia, tuvo la iniciativa de fraccionar algunos predios o solares en las goteras de Totachique, que fueron distribuidas entre las familias insolventes. Pero su trabajo más importante fue la fundación del Seminario Auxiliar de Totachique. Muchos de los seminarios diocesanos y los conventos religiosos en toda la República habían sido clausurados en el año 1914, por órdenes de las autoridades civiles, debido a la lucha armada de los ejércitos de Villa y Carranza. Los alumnos dispersos volvieron a sus casas paternas tristes y sin esperanza de continuar sus estudios. Ante este problema, el vicario general de la Sagrada Mitra de Guadalajara, señor Manuel Alvarado, en circular fechada en marzo de 1915, recomendó a los párrocos que dieran apoyo y atención a sus seminaristas dispersos, por lo que el señor cura Magallanes fundó en Totachique, Jalisco, el 1 de julio de 1915, el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe, con un solo maestro, aunque joven, don Alejo Anaya, y asimismo con un único alumno, José Pilar Quesada Valdés. Al año siguiente ya se juntaron más alumnos hasta llegar al número de 17, esto a fines de 1916, cuando el señor arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, después de largo destierro, visitó dicho centro de estudio. Viendo tal número de estudiantes en un pueblo tan apartado, le dio reconocimiento oficial y el título de preceptoría, nombrando como su primer preceptor al presbítero y doctor don José Caribi Rivera, quien lo acompañaba en su visita. Ya de regreso a Guadalajara, el señor Orozco y Jiménez nombró a otros profesores del seminario Tapatío como maestro del seminario y Totachique, a don José de Jesús Angulo y al subdiácono Dámaso Quintana. Durante 12 años, hasta el día de su muerte, el señor cura Magallanes personalmente cuidó y protegió este seminario, por el llamado El Silvestre, del que alcanzó a ver dos frutos óptimos: su compañero de martirio Agustín Caloca y su sucedor en la parroquia, el siervo de Dios José Pilar Quesada Valdés, que llegó a ser el primer obispo de Acapulco. Muchos trabajos y dificultades han tenido que pasar esta institución, pero aún vive. Ahí se han preparado muchos jóvenes, de los cuales han llegado a la ordenación sacerdotal, y más de 150, unos para Guadalajara, otro para Zacatecas, otro para algunas diócesis más. En los años 1923 a 1926 recibieron la ordenación sacerdotal 5 de los primeros alumnos del seminario auxiliar, por lo cual el señor cura Magallanes dijo conmovido en la predicación del cantamisa el padre Salvador Casas: Madre Santísima, tú has concedido ya muchas satisfacciones. Acuérdate que soy pecador y no tengo mérito para el cielo. Mándame ya el sufrimiento, amarguras, tribulaciones y aún el martirio. Con la suspensión del culto público decretada por los obispos el 1 de agosto de 1926, los católicos del lugar y de la región, apoyados por la Unión Popular, asociados de activistas unidos a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, se organizaron para restaurar los derechos que consideraban conculcados. Al desencadenarse la persecución religiosa, el padre Magallanes manifestó claramente sus sentimientos. En una carta fechada el 11 de septiembre de 1926, le dice a un ordenado del Colegio Pío Latinoamericano: pide mucho a Dios que se acelere el día de la libertad de la Iglesia dentro del orden, sin violencia de ninguna especie. Pero en Totachique, el 28 de noviembre de ese mismo año, un grupo se levantó en armas contra la tiranía antirreligiosa del presidente Calle. El señor cura Magallanes, eminentemente pacifista,
siempre reprobó en particular y en público, de viva voz y por escrito, que recurrieran a las armas. Publicó un artículo en su periódico en el que desechó la violencia. Él afirmó: ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la Iglesia han empleado la violencia con ese fin, sino el convencimiento y la predicación por medio de la palabra. La religión ni se propagó, ni se ha conservado por medio de armas. Estos hechos afectaron su ánimo, y esto quedó plasmado por escrito. En abril de 1927 escribió el señor cura Magallanes una carta dirigida a un joven sacerdote y antiguo feligrés suyo, Margarito Ortega, y le dice: mi vida desde hace ya 4 meses ha sido un andar por cerros y barrancas, huyendo de la persecución gratuita de nuestros enemigos y de los rebeldes, entre quienes se le ha puesto al gobierno que andamos no más, porque nos ha tocado vivir en la región de los alzados. Sin embargo, miles y miles de habitantes de estos pueblos que están mirando y nos conocen desde hace muchos años, saben que somos inocentes y se nos calumnia infamemente. De este cumplimiento en nosotros la palabra del divino Jesucristo. No es el discípulo más que el maestro, y si a mí me han perseguido, también les perseguirán a ustedes. Dios les perdone tanta infamia y nos vuelva la deseada paz, para que todos los mexicanos nos veamos como hermanos. El 21 de mayo de 1927, a las 11 de la mañana, un grupo de soldados del Ejército Federal, capitaneado por el general Francisco Goñi, aprendieron al padre Cristóbal Magallanes, quien iba solo, montado en un mulo por el camino que conducía al rancho de Santa Rita. Los soldados le preguntaron quién era, y él contestó: soy Cristóbal Magallanes, párroco de Totachique. Esto bastó para que lo amarraran de los brazos, llevándoselo preso a la cárcel de Totachique. Los vecinos del pueblo hicieron hasta lo imposible por buscar y conseguir su liberación. Todo fue en vano. El general Goñi acusó al párroco de sostener la rebelión contra el gobierno en esa comarca, y pese a que demostró lo contrario, le imputaron otro delito. No habrán tenido parte alguna en el movimiento cristero, pero basta que sean sacerdotes para hacerlos responsables de la rebelión, se dictaminó. El señor cura Magallanes compartió la afición con su ministro, el joven presbítero Agustín Colaca. Hay que recordar que en ese mismo día y casi a la misma hora, por otro sitio habían apresado al padre Caloca, quien era maestro del seminario auxiliar. Ambos fueron trasladados a Momat, Zacatecas, y quedando a disposición del jefe de las operaciones militares de Zacatecas, el general poblano Anacleto López. El día 24 los transportaron a Colotlán, Jalisco. La mañana del 25 de mayo, el padre Cristóbal Magallanes y el padre Agustín Colaca fueron conducidos al patio de la presidencia municipal de Colotlán para ser ejecutados. Ahí los jefes militares, teniente coronel Marcelino Mendoza Coronado y el coronel Enrique Medina, con un pelotón de soldados, los colocaron a ambos ante el paredón, y sin algún juicio, ni ordinario, ni sumario, ni militar, dieron la orden de fusilarlo. El cura Magallanes se hincó para recibir al padre Colaca la absolución sacramental, y él a su vez la recibió luego de su párroco. Ante sus verdugos, el padre Cristóbal dijo en voz alta: muero inocente, perdono de corazón a los autores de mi muerte, pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Viendo enseguida que su compañero, el joven sacerdote Colaca, estaba angustiado, le dijo: tranquilízate, padre, Dios necesita mártires, solo un momento y estaremos en el cielo. Fueron sus últimas palabras. El oficial militar dio la orden de ejecución: preparen, apunten, fuego. Vino la descarga, la explosión, y cayeron fusilados los 2 sacerdotes, derramando su sangre. En el acta de defusión del registro civil de Colotlán quedó asentado: falleció de lesiones causadas por armas de fuego y sin asistencia médica el sacerdote Cristóbal Magallanes, originario y vecino de Totachique. Se mandó a inhumar el cadáver en el Panteón de Guadalupe. Los vecinos recogieron su sangre con algodones y pronto se extendió la fama de su martirio. El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Salazar López, afirmó en 1977, en el 50 aniversario del sacrificio del señor cura Magallanes y del padre Colaca: en el ejercicio de su ministerio sacerdotal fueron aprendidos y se les sacrificó solamente por ser sacerdotes.
Nuestra oración pide humildemente al Señor que sean glorificados en la Iglesia de Jesucristo, quienes dieron con gozo la prueba suprema de amor. Dígnate elevar a tu siervo Cristóbal y Agustín al honor de los altares. Cristóbal Magallanes encabezó la causa de canonización de un grupo de sacerdotes y laicos catequistas martirizados durante la persecución religiosa en México, que aunque no fue el primero en morir durante esta época, ni lo es en el orden alfabético, sí fue hallado digno de ser la cabeza del grupo por su admirable estatura espiritual que demostró en el desempeño de su ministerio sacerdotal y su gloriosa muerte.